Ok. Buenos días, iglesia. Espero que estén bien. ¿Cuántos estamos con el gozo del Señor? Amén. Entonces dile al que está al lado tuyo, míralo bien, al que está a tu derecha, a tu izquierda, míralos y dile, la gracia de Dios está sobre ti. Hoy te ves bien. Hoy te ves bien. ¿Verdad? Excelente. ¿Qué tal si oramos, iglesia? Cerramos nuestros ojos y le decimos, Padre bueno, te damos las gracias por este maravilloso tiempo de alabanza y de adoración que nos permites vivir y disfrutar sabiendo y entendiendo, Señor, que tú eres más que suficiente en nuestra vida, que tú eres nuestro Rey, que tú eres todopoderoso, Señor, que nuestra alma y nuestro espíritu tiene sed constante y siempre anhela ese encuentro contigo. Y el día de hoy, Señor, creemos y sabemos, Señor, que vamos a salir satisfechos con la palabra que nos vas a dar. Sí, Espíritu Santo, es tu obra, es lo que tú tienes planificado para el día de hoy, así que ten libertad, Espíritu Santo, de ministrar los corazones, de quebrantar los corazones, Señor, de quitar de nuestra mente todo aquello que no nos ha permitido vivir en paz, vivir una vida genuina, Señor, en fe, una vida, Señor, exaltándote en todo, y llena, Señor, nuestro ser de tu santa y poderosa presencia palpable y viva, Señor, que tú tienes. Que se manifieste esto, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Gracias, Padre Santo, por la palabra. En el poderoso nombre de Jesús le decimos amén y amén. Y el tema de hoy es dejando un legado. Di conmigo, dejando un legado. Qué importante es poder dejar un legado dentro de la iglesia, dentro de la congregación, dentro de nuestras familias, y poder dejar un legado que marque una tendencia a seguir en las cosas del Señor, ¿verdad? Es bueno ello, es bueno dejar un legado. Nosotros ya hemos visto Hechos del 1 al 19 y el día de hoy vamos a ver Hechos 20, así que vamos a la palabra del Señor, por favor. Y antes de poder avanzar con la prédica y con la enseñanza, quiero que te hagas una pregunta. ¿Qué pasaría si el día de hoy sería tu último día dentro de la congregación? ¿Qué palabras dejarías a los hermanos? ¿Qué legado estarías dando a las próximas generaciones? ¿Qué es aquello que te ha hablado el Señor a tu corazón y que tú el día de hoy estarías dejando y comunicando a la iglesia? Esto es algo que le ha pasado al apóstol Pablo en Hechos 20. Él ya está pronto a terminar la misión que Dios le ha dado. Y el éxito para el apóstol Pablo no era cuánto había hecho, no era cuánto había acumulado, sino con qué propósito él estaba viviendo. Y cuando entendemos el propósito con lo que Dios nos ha llamado, entonces no nos preocupamos tanto en lo que tenemos o no tenemos, porque sabemos que Dios suple, ¿sí o no? Él suple. No nos preocupamos tanto en si me faltará o no, porque sabemos que Dios respalda a cada uno de sus hijos. Entonces eso es vivir con propósito, vivir enfocado en lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en particular. Es necesario que cuando venimos y pasemos nuestro tiempo de comunión con el Señor, sepamos para qué Él nos ha llamado. Para no tener la envidia de los demás, para no vivir frustrado por no encontrar resultados, porque cuando tú tienes tu propósito marcado, entonces tú encaminas todas tus fuerzas a ese objetivo. Hay gente que es muy buena en los negocios. Dios lo llamó a los negocios y enfoca todas sus fuerzas, sus finanzas y todo lo que tiene que hacer enfocado a ello, porque a eso lo llamó el Señor. Hay gente que es muy buena de repente dentro del ámbito de iglesia, en el ámbito de poder liderar personas, y son muy buenas en ello y enfocan todas sus fuerzas y habilidades y sus recursos a dirigir a lo que Dios le ha enviado a hacer. Y eso es importante hacer. El apóstol Pablo aquí deja un legado ¿de qué? De constancia y de perseverancia en las cosas del Señor. Él deja un legado de constancia y de servicio con humildad y con amor. Deja un legado de pasión por las almas, no solamente por los hermanos de la iglesia, sino también por las almas, por los perdidos. Un legado de esa preocupación constante de que la gente
que no viene a la iglesia y que no congrega, reciba y acepte el Evangelio. Esa pasión tenía él. Y todo eso nosotros lo vamos a ver en Hechos 20, en la última parte de Hechos 20, en la tercera parte de lo que yo llamo. Pero en las dos primeras partes hay cosas que son también interesantes. Vamos a leer Hechos 20, por favor. 1, 2, vamos a leer. Y la palabra del Señor dice así. Después que cesó, ¿qué dice? El alboroto. ¿Dónde hubo alboroto? En el capítulo anterior, hermano. En Éfeso, ¿verdad? Hubo un alboroto ahí. Llamó Pablo, ¿a quiénes? A los discípulos. Y habiéndolos, ¿qué cosa? Exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones, y exhortándoles, dice nuevamente, con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Y dice cosas interesantes aquí porque ya está hablando de un contexto que vimos la semana pasada en Hechos 19, donde la última parte hubo un alboroto en Éfeso. ¿Por qué hubo ese alboroto, hermano, en Éfeso? Porque Pablo, llevando la palabra del Señor siempre revoluciona las cosas. Entonces había gente que se había levantado diciendo, estos tipos acá están maleándonos el negocio, cómo no van a adorar a la diosa Diana, nos van a quitar nuestras ganancias. Se empezaron a juntar gente ociosa, dice en una parte de la Biblia, ¿no? Y empezaron a hacer una turba. Se empezó a hacer un escándalo ahí, prendieron a dos, creo que uno era Gallo y el otro creo que era Derbe, o algo así. Se prendieron a dos personas, lo querían llevar al concilio, dice que agarraron también a uno de los funcionarios, todo un caos. Entonces, imagínate tú en esa situación. Tú vas de misión con el pastor y con la iglesia, llegas a una región, empiezas a predicar el evangelio y lo que salen de repente, qué sé yo, son los ronderos. Y dicen, ¿quiénes son estos que vienen acá a malear nuestra doctrina? Y se prenden y se agarran contigo. Y te llevan a las autoridades porque quieren pegarte, azotarte y meterte en la cárcel. Quizás, muy probablemente, muchas de las personas que afronten esa situación tengan cierto desánimo en eso, por las cosas que están pasando. Al parecer, muy probablemente, las personas que estaban con Pablo aquí también tuvieron un choque de desánimo por causa de las situaciones que estaban viviendo. Porque el apóstol Pablo, en el versículo 1 y 2 de Hechos 20, él dice que exhorta, y esta palabra exhortación en otras versiones dice son palabras de ánimo a las personas que estaban con Pablo. Di conmigo, ánimo. Palabras de ánimo para las personas. ¿Por qué? Porque muy probablemente por la situación que estaban viviendo, estaban pasando por una situación un poco confusa. ¿Y qué hacemos con las personas que tienen poco ánimo? Pablo aquí dice la palabra exhortación y dice que era un abrazo, pero esta palabra es poner algo en mente, di conmigo, poner algo en mente, eso es la exhortación, poner algo en tu mente, pero la palabra también original aquí es ánimo. Él daba ánimo y aliento a las personas que estaban desanimadas. Primera de Tesalonicenses 5:24, el apóstol Pablo está hablando y dice, exhorta al ocioso, al que es medio así vagonete, como dice un compañero de trabajo, dice, exhórtalo, pon algo en su mente para que sea productivo. Entonces tú de repente conoces a una persona que es medio ociosa en las cosas del Señor y lo que la palabra del Señor nos dice hacer con estas personas es exhortar, poner algo en su mente para que deje de ser ocioso en las cosas del Señor. Y si lo conoces, no digas su nombre, exhórtalo en privado. ¿Qué más dice? Dice al de poco ánimo, dice anima al de poco ánimo. Y esta palabra poco ánimo es similar a un globo pinchado, desinflado. Eso significa una persona de poco ánimo, un desinflado. No está animoso, ¿verdad? Está alguien de alma pobre. Está. Y dice anímalo. Y esa palabra ánimo, aliento o exhortación significa hablar de cerca. Dile de cerca a tu hermano, dile, eres bendecido. Dile así, eres bendecido.
No sé por qué está pasando, pero eres bendecido. Porque así está en la palabra, ¿sí o no? En la palabra dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amén. Entonces tú eres bendecido. No, hermano, que me falta, no tengo un sol. Eres bendecido. Tienes a Cristo, eso es más que suficiente. Pero también significa consolar. Entonces dale un abracito acá a un hermano. Aquí estamos como iglesia, dile. Aquí estamos como iglesia. No te me desanimes, hermano. No te me desinfles. No te me desinfles, por favor. Anímate. Y también significa dar un abrazo al corazón. Qué lindas palabras. Es un abrazo al corazón. Entonces Pablo, aquí en Hechos 20, le está diciendo a la iglesia, le está hablando de cerca. Les está dando un mensaje de aliento y les está abrazando al corazón. Porque después de todo lo que han pasado, Él les exhorta y les da palabras, abundancia de palabras. Dice el apóstol Pablo que le está. Entonces, ante una circunstancia, situación, momento complicado que nos toca afrontar o pasar en la vida, que muy probablemente causen desánimo en nuestra vida, una palabra de aliento nos va a encaminar nuevamente al propósito del Señor. Una palabra nos va a alimentar, una palabra nos va a dar el aliento necesario para nosotros seguir avanzando y no nos estanquemos. Necesitamos una palabra. Proverbios 12, 25, la Nueva Traducción Viviente nos dice: la preocupación agobia a las personas. Una palabra de aliento los anima. Lo máximo, Proverbios. ¿Cuántos han leído Proverbios? A veces nos da con palo Proverbios, pero a veces es necesario, ¿verdad? Es necesario, porque esas palabras no nos desaniman, nos alientan y nos exhortan. Pablo da estas palabras después de haber reunido y empieza a continuar su camino. Él tenía pensado viajar a Siria, pero dice que sus opositores, ¿quiénes eran los opositores de Pablo? ¿Se acuerdan quiénes eran los opositores de Pablo? Los judíos, ¿verdad? Los judaizantes, todos los que estaban en su contra, lo estaban acechando. Aparentemente ya tenían como que una trampa, una emboscada a Pablo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Obviamente, guiado por el Espíritu Santo, si ve que el peligro está adelante, no se va a ir para allá, sino que cambió el camino, porque ese no era el propósito aún. Sino que dijo, vamos a cambiar el camino, y se fue por otro lado, se fue para Macedonia, dice que volvió. Y llega a una ciudad que se llama Troas. ¿Cómo se llama la ciudad? Troas. Estaba buscando la palabra, el significado de la palabra, y significa la tierra de Troya. Sí, hermanos, como la película. Hasta ahí llegó el Evangelio. La tierra de Troya se llama. Y vamos a leer Hechos 27 al 12, por favor, porque aquí sucede una historia muy espectacular, donde nos da grandes enseñanzas también. Hechos 27. Pablo entra para despedirse a los hermanos y dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué dice? Para partir el pan. ¿Esto qué es? La Santa Cena, ¿sí o no? Esto es la Santa Cena, el partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó, dice, el discurso ¿hasta dónde? Hasta la medianoche. El apóstol Pablo tenía mucho que comunicar. Entonces, si un día nos reunimos y de repente se alarga el discurso hasta la medianoche, ¿cuál debe ser la actitud de la iglesia? Quedarse. Muy bien, Abel. Palmas para mi hermano Abel. Quedarse. ¿Por qué? Porque la actitud de la iglesia tiene que ser una actitud siempre receptiva cuando se trata de la palabra del Señor. Porque cuando empiezas entonces a decir, uy, el pastor ya se alargó, ya el pastor, tengo que acá poner las lentejas, ya es como que tu corazón cambia, ya es como que ya no recibes aquello que Dios tiene preparado para ti. Y si tú te enfocas en buscar primero el reino de los cielos y su justicia, ¿qué pasa? Todas las cosas, ¿qué dice que son? Añadidas a tu vida. Entonces es necesario siempre de los siempre enfocarte en la palabra del Señor. Acá dice, se alargó Pablo hasta la medianoche. ¿Dónde me quedé? Ya, medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado, ¿qué? Eutico. Si tienes pensado tener un hijo, ya hay un nombre acá que te da la palabra del Señor. Eutico, significa afortunado. Mi queridísimo Eutico. Y si es mujer, Eutica. Afortunada, ¿verdad?
que estaba, dice, sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo distaba, dice, largamente, vencido del sueño, que dice, cayó del tercer piso abajo y fue levantado, que dice, muerto. Literalmente fue levantado muerto, porque el que escribió Hechos fue Lucas, y Lucas era un médico. Entonces, ¿qué dato más exacto te va a brindar la palabra del Señor que te lo escriba un médico que sabe las cosas y te dice, no, el Eutico, el afortunado, desafortunadamente, quedó muerto? ¿Qué más pasó? Entonces descendió, ¿quién? Pablo, y se echó sobre él, abrazándolo. Dijo, no se alarmen, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente, dice, ¿hasta dónde? Hasta el alba. Y así salió y levantaron al joven, que dice, vivo, y fue grandemente consolados. Qué maravillosa enseñanza. Porque aquí hay puntos importantes. Habla del primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana, hermanos? Domingo, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia eligió el día domingo como el primer día de la semana? Algunos datos históricos que estaba viendo dicen que Jesús había resucitado un día después del Shabbat, del día de reposo, del día sábado. Y el día siguiente es domingo. Entonces la iglesia lo tomó. Dicen que en el día de Pentecostés, es decir, 50 días después del sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban reunidos, Hechos 2. Entonces habían pasado dos acontecimientos muy marcados en la historia de la fe cristiana, que se dice que los cristianos adoptaron el día domingo como el primer día de la semana, dándole prioridad a su vida al Señor Jesús para poder reunirse y congregar todos juntos. Bonito, ¿verdad? Eso pasó en el día de Pentecostés, pasó, Jesucristo resucitó. Y se dice que los tomaron esos días, esas referencias, para poder tomar. ¿Y para qué se reunían? Tú y yo sabemos. En primer lugar, para meditar la palabra. Ser perseverantes en la doctrina de los apóstoles, en el Evangelio. Y se reunían constantemente. ¿Qué más? Se reunían para orar. Tenían sus tiempos de oración en acción de gracias, en ruego, en intercesión, en petición, y se reunían para tener ese tiempo de comunión con el Señor como iglesia. ¿Para qué más se reunían? Dice 1 Corintios 9, si no me equivoco, dice que el apóstol Pablo, creo que fue más a la iglesia de Corintios, pero también ellos dicen que el primer día de la semana daban sus ofrendas, y ofrendas en particular. Mismo culto de iglesia. Se reunían también para cantar cánticos, alabanza y adorar al Señor, reconocerlo en todo. Entonces se reunían con ese propósito. Y aquí también dice que se habían reunido el primer día de la semana, ¿para qué? Para el partimiento del pan, para la Santa Cena. Se habían reunido con esa finalidad. Y la Santa Cena, hermanos, ¿qué es exactamente? A veces yo participo y uno puede decir, no sé, ¿para qué es? ¿Para qué se da? La Santa Cena es un mandato de Jesús. Antes de que vaya a la cruz, Él ordenó, ¿verdad? Hagan esto en memoria de mí. ¿Qué le dijo? Partan el pan, que es mi cuerpo, tomen del vino, que es la sangre de Cristo, para el perdón de pecados. Hagan esto hasta que Cristo Jesús venga. Entonces, la Santa Cena es un mandato del Señor en el cual se recuerda el sacrificio de Cristo, se recuerda la victoria en la cruz, y nos hace también ser conscientes de que Cristo va a venir por segunda vez. Mediante la Santa Cena, que es el orden dado por Jesús, también nosotros podemos disfrutar de un poder sanador divino. Porque la Santa Cena no es un ritual religioso, es una ordenanza dada por Jesús para que sea para beneficio nuestro. Entonces, cada vez que vengamos a la iglesia y participemos de la Santa Cena, tienes que siempre acordarte que es el cuerpo de Cristo, que fue partido por ti, la sangre derramada de Jesús, que fue por ti para tu perdón, y todo esto va a producir resultados poderosos en tu vida. Porque no estás comiendo solamente un pedazo de pan o de galleta. Esto es simbolismo del cuerpo perfecto de Cristo que está entrando a tu vida. El cuerpo saludable de Jesús está entrando a tu vida. Entonces tú estás participando, comiendo del cuerpo de Cristo,
que es de beneficio para ti. Eso es la Santa Cena, pero la Santa Cena, hermanos, no solamente es de noche. Esta palabra cena significa lo siguiente: el principal alimento del día. El principal alimento del día. Nosotros tomamos la Santa Cena, ¿a qué hora? En la mañana, ¿sí o no? Eso no es cena ya. ¿Eso qué es? Desayuno. Pero acá la palabra cena no se refiere necesariamente al almuerzo de la noche, a la cena, mejor dicho, de la noche, sino que se refiere al principal alimento del día. Y el día tiene mañana, tarde y noche. Entonces tú puedes tomarla en cualquier horario, porque es el principal alimento. A eso se refiere. Y esta palabra también, cena, no solamente significa el principal alimento del día, sino que tú sabes que las palabras que fueron escritas en la Biblia tienen un significado amplio. También significa, ¿sabes qué? Fiesta. Dile que está al lado tuyo, fiesta. También significa banquete. Todo relacionado a tener un momento de compartir, de comunión. Porque yo no he visto en una fiesta que la gente esté en lo suyo con su auricular o con su audífono. No he visto. En un banquete tampoco. Siempre he visto compartiendo los unos con los otros. Apocalipsis 3:20. Apocalipsis 3:20. ¿Qué nos dice? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entraré a su vida, entraré a su corazón, tendremos fiesta y celebraremos la victoria que yo tengo, tendremos un tiempo de banquete porque la vida de Dios va a entrar en ti y estaremos en constante comunión. La Santa Cena. La Santa Cena. Por eso habla de fiesta, porque habla de la victoria de Cristo y se celebra. ¿Cuándo celebramos la victoria de Cristo? Amén. Constantemente tenemos que celebrar la victoria de Cristo. El pan y el vino, ya sabemos para qué se dio. La lenteja tiene hierro, es bueno para el cuerpo. Gracias, hermano. Me estaba deshidratando, hermano. Mentira. La naranja tiene vitamina C, es muy bueno. El pan no tiene la harina, no lo veas por ese lado. Es el cuerpo de Cristo. Tiene un efecto también. Tiene un efecto en tu vida, la palabra del Señor. Y eso es muy bueno. Y la comunión, porque gracias al sacrificio de Cristo tenemos compañerismo con Jesús, tenemos un tiempo íntimo con Jesús y podemos tener un tiempo de coinonía y de comunión con Él. Pero no termina aquí, ese es el primer día de la semana, se reunieron para eso, Pablo les enseñaba largamente y aquí pasa el caso del joven Eutico, que estaba, dice, en el tercer piso, en la ventana de la iglesia, y como le dio el sueño, cayó al piso y quedó privado. Por un periodo corto de tiempo, pero quedó privado. ¿Qué enseñanza suelen decir de esto algunas personas? ¿Cómo lo suelen relacionar? Creo que es muy acertado todas las enseñanzas que se dan a ello. Yo tomé dos de estas que me parecieron interesantes. Dice que él estaba entre la iglesia y entre la calle o el mundo. Y esto causa algo que se llama un sueño espiritual. Dile que está al lado tuyo, el sueño espiritual es peligroso. Cuando no solamente estás enfocado en las cosas del Señor, sino que también estás enfocado en los afanes de la vida, espiritualmente empiezas a dormirte, dice. Y una persona dormida no está en sus 5 sentidos y a veces deja pasar por alto muchas cosas que el Señor viene hablando a su iglesia. O te quiere comunicar en tus tiempos personales. Otras personas dicen, no, lo que pasa es que ahí estaban las velas encendidas, las lámparas y eso, como era un ambiente, dice, cerrado, el aceite de la lámpara empezaba a generar un tema de sueño, dice. Pero era el único, parecer, que se durmió y murió, ¿no? Es sorprendente. Y se cayó. Sea por negligencia o un caso fortuito, el joven, que dice que era entre joven y adolescente, cae. Y aparte, no solamente la enseñanza es por un descuido, por estar entre las cosas de la iglesia y estar en las cosas del mundo, sino que aquí también se revela una imagen de gracia. Dile que está al lado tuyo, una imagen de gracia. Desde lo alto descendieron y ministraron a la persona que había muerto y les dio vida. ¿Cuál es la imagen de gracia? Así como estábamos muertos en delitos y pecados, Cristo vino de lo alto y nos dio vida, y vida abundante. Es una imagen de gracia también.
Algo que tenemos que recordar aquí también en la historia de Eutico es de que cada vez que se da la palabra del Señor, Dios siempre respalda su palabra. Dios siempre respalda, ¿qué cosa? Su palabra. Él siempre lo va a respaldar. Él siempre lo respalda con señales. Juan 14:12 nos dice que en Cristo cosas aún mayores que Él haremos. ¿Y cuántos quieren lograr cosas mayores que Él? Él nos ha encargado. Él nos dio esa responsabilidad de hacerlo. Hay cosas mayores que nos esperan. Hay cosas mayores que van a estar y que están incluso a nuestro alcance. Lo que Dios nos pide es como dice en Mateo 28, y al que cree, estas señales le seguirán. Al que cree, estas señales le seguirán. Entonces es necesario creer. Es necesario creer. El apóstol Pablo era alguien que creía. Él era alguien que confiaba y dependía plenamente del Señor. Y como consecuencia, mira lo que hacía, milagros extraordinarios. Entonces dile que está al lado tuyo, no tengas miedo de orar por un enfermo, dile, no tengas miedo. El Señor te llama a hacerlo y Él te va a respaldar. Simplemente lo que te pide es creer. Cree solamente. Vamos a seguir avanzando porque el capítulo es un poco extenso, pero como tenemos hasta la medianoche, hermanos, no hay problema. Acá no hay euticos, pero sí hay afortunados y afortunadas, ¿verdad? A lo máximo nos caeremos de la silla, ya, suficiente. Hechos 20:17. Seguimos avanzando. Pablo ya se despide de los hermanos de Troas. Él ya dejó su legado ahí, un legado eso lo vamos a ir viendo más detallado en la última parte, porque él luego cita a todos los hermanos, cita a todos. Pero sigue avanzando. Viaja a Mileto. Y aquí suceden cosas geniales. El legado, dile que está lo tuyo, acá está el legado. Dile. Enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a ¿quiénes? A los ancianos de la iglesia. Y los ancianos de la iglesia, no vayas a malinterpretar, no son los viejitos, ¿verdad? Que para la gloria de Dios están aquí y en su sabiduría podemos conocer mucho de ellos. Se refieren a los líderes, a los sabios, a los diáconos, a la gente que era madura espiritualmente, y se refiere a ello. Cuando vinieron a él, les dijo, hermano, presta atención a esto, 17-19, vosotros o ustedes saben cómo me he comportado entre vosotros, dice el apóstol Pablo. Ustedes saben, le dice, cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor, ¿con qué dice? Con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces el primer legado que nos deja acá es un servicio de humildad. Di conmigo, un servicio con humildad. Con humildad. ¿Qué es la humildad, hermano? Hablando en términos bíblicos, es reconocer que todo lo que tenemos es por Él, de Él y para Él. Es reconocer que todo lo que nosotros somos es gracias a la obra completa de Cristo. Todo ha sido dado por gracia. Entonces, cuando tú entiendes todo eso, hermano, tú vas a empezar a servir en humildad, con humildad y sencillez de corazón. El apóstol Pablo era alguien que servía, y él siempre se presentaba como un siervo de Jesucristo, pero entendía que su identidad era de hijo. Entonces, como hijo, él servía, él se presentaba como un servidor de los demás. Dice después, con lágrimas. ¿Y por qué con lágrimas dice que él servía? Esto habla de pasión, la pasión de Pablo. Él estaba dejando un legado de pasión, segundo legado, de pasión. Y lo que hizo Pablo, el legado de pasión de Pablo, realmente es digno de imitar. Quiero que me acompañes, por favor, a 2 Corintios 2:4. Mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, que a mí me sorprendió muchísimo. Y acá explica un poco más, ¿por qué las lágrimas del apóstol Pablo? ¿Cuál era su pasión del apóstol Pablo? Mira lo que dice, porque
Desde el 1, ¿ya? Un poquito para entenderlo. ¿Está bien? Ok. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros, ¿con qué dice? Con tristeza. Porque si yo, dice, los contristo, les entristezco, ¿quién será luego el que me alegre sino a quien yo contristé? Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera de gozar, confiando en ustedes, dicen vosotros todos, con mi gozo, que mi gozo, dice, es el de todos vosotros. ¿Cuál era el gozo del Señor, de Pablo? La iglesia. La iglesia le causaba el gozo, dice a Pablo. Acá está diciendo eso. Obviamente que el gozo del Señor, ¿verdad? Pero acá dice, parte de su gozo es la iglesia también. Porque por la mucha tribulación y angustia ¿de qué? Del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que se entristezcan, dice él, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. La pasión del apóstol Pablo era el amor que sentía hacia la iglesia de Cristo. Por eso dice, con lágrimas les escribí. ¿Y Pablo por qué se preocupaba? Por los perdidos. La gente que no era salva se preocupaba por la iglesia, el crecimiento de la iglesia, el cuidado de la iglesia. Se preocupaba, dice, por los hermanos que no eran fieles, aquellos que se habían desviado del camino y que querían caminarlos nuevamente, que sigan el propósito que Dios los llamó. Y se preocupaba por ellos. Esa era la pasión que tenía el apóstol Pablo. Se preocupaba para que el evangelio sea predicado y aceptado. Se entristecía cuando el evangelio era también rechazado. Qué pasión, ¿verdad? Qué legado de pasión nos deja. De ser alguien que ame a Dios y las cosas de Dios como la iglesia por sobre todas las cosas. Por eso dice, derramaba sus lágrimas. Y dice, con pruebas también por las acechanzas que tenía de los judíos. ¿Qué legado nos enseña esto? De perseverancia y de confianza en el Señor. Un legado de perseverancia y de confianza en el Señor, porque a Pablo le preocupaba realmente muchísimo la predicación del Evangelio. Si nosotros vemos en los capítulos 20, 21, 25 al 27, él dice, yo no me he rehusado a predicar y anunciar el Evangelio. En las casas, en las calles, en las plazas, a judíos, a gentiles, sea quien sea, perseguido o no perseguido, encarcelado o no encarcelado, yo no me rehusé a compartir el mensaje que Dios me dio. Yo no me he rehusado a seguir hablando del amor del Señor. ¿Qué legado es esto, verdad? De perseverancia sobre todas las cosas. Entonces dile que está al lado tuyo, perseveremos en esto, dile. Perseveremos, seamos perseverantes. En confiando en el Señor, creyendo en el Señor. Porque predicar el Evangelio para Pablo era más importante incluso que salvar su propia vida. Un poquito más adelante, en el 22-24. Por tanto, dice, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, dice, miren vosotros, ¿por qué? Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos o servidores, podemos decir, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó, ¿qué dice? Con su propia sangre. A Pablo le preocupaba más predicar el Evangelio y la iglesia que su propia vida. Y yo me acuerdo de algo que me pasó a mí en la primaria, hermano. No sé si les conté o no, creo que no. Pero en la primaria, cuando yo estaba en quinto de primaria, estaba estudiando en el Ciro Alegría, segundo piso. Y en el Ciro Alegría me dieron una responsabilidad, la ser del encargado de la defensa civil. Ese cordón naranja, ¿no? No me dieron cordón naranja, solo de nombre nomás me dijeron. Entonces hicieron un simulacro. En el simulacro habían 3 representantes por fila. Yo estaba acá en la primera fila al lado de la puerta y yo sé, cuando era un momento temblor, de situaciones reales, yo tenía que pararme, ponerme en la puerta y decirle a todos que salgan con sumo cuidado. No corran y no se desesperen porque se pueden caer, tropezar y puede ser peor.
El que estaba en la segunda fila tal cual tenía que guiarlos y el de la tercera fila también. Nos habían encargado preocuparnos por el cuidado de todos y nosotros salir al último. Y uno de niño estaba como que emocionado por la responsabilidad que tenía de decir, yo soy defensa civil, ¿no? Ya uno se creía policía, ¿no? Todo, ya estaba así, todo. Nunca había pasado un temblor en todo el año. Pero en noviembre más o menos. Fue un temblor más o menos fuerte, ¿ya? Corto, pero más o menos fuerte. ¿Sabes qué hice? Me fui hasta la puerta, pero me fui de largo. Pasé y bajé las escaleras. Me preocupé más por mi propia vida y el resto tuve miedo de morir, hermanos. Y todos habían quedado adentro. Yo era el único que había salido. Y esto me recuerda mucho al trabajo que hacen los bomberos también, ¿verdad? Ellos están muy preocupados en salvar la vida de los demás, inclusive a veces que su propia vida. El apóstol Pablo era alguien similar. Se preocupaba porque la gente sea salva. Y él decía, ¿qué vale mi vida? Decía él. ¿Qué vale mi vida si no hago lo que el Señor me ha mandado hacer? ¿Qué legado, hermanos? ¿Qué legado nos deja? ¿Dónde me quedé? En el 22, ¿verdad? ¿Cuántos estamos siendo edificados con la palabra? Amén. Dile que está al lado tuyo. Sé constante y perseverante, dile. Sé constante y perseverante. Perseveremos en las cosas del Señor. Perseveremos. Pablo era muy similar a ellos. Entregó su propia vida por completo al Evangelio. Su meta no era de vivir de forma cómoda únicamente. Si el Señor lo mandaba a cierto lugar y le adelantaba que iba a haber problemas, él decía, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Porque no buscaba su comodidad. Y esto fue como un cachetazo del Señor. ¡Pah! No busques tu comodidad. Y no me malinterpretes, no quiero decir que el Señor no te va a guiar y te va a prosperar en todas las cosas. No te va a dar recursos, no te puede dar una casa, un vehículo, un buen trabajo, un buen ingreso mensual. Sí lo puede hacer, porque Él es fiel, ¿sí o no? Pero lo que yo voy es buscar más su propósito que cualquier otra cosa en la vida. No anhelar solamente la comodidad de las cosas, sino su voluntad. Y en su voluntad vamos a hacer cosas que a veces no son cómodas para nosotros. A veces son un poco, un poco complicadas por la situación, pero es la voluntad del Señor. Y ahí nuestro carácter va siendo formado. Ahí nuestra conducta se va asimilando más a la conducta de Cristo, que se despojó del reino de los cielos y de todas las comodidades que tenía y se hizo como un hombre semejante a nosotros y dio su vida por nosotros. Entonces imitemos su conducta. Que no te cueste desprenderte de ciertas cosas para servir a tu Señor. Amén. ¿Sabes? ¿Sí? ¿Me quieren todavía? El éxito de un cristiano consiste en terminar la carrera o el llamado que Dios le dio, es decir, en cumplir su propósito. En eso consiste el éxito de un creyente. Vamos a leer el 28 al 31, porque acá dice más. Ya hemos visto, ¿verdad?, algunas cosas del legado que Él nos dio, de servir con humildad. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? A ver si están atentos, hermanos. Perseverancia, de servicio, ¿verdad? Él nos da de pasión por las almas. Nos da un legado grande. Él empieza a exponer estas cosas. Y él sigue diciendo el legado en el 28 y 31. Dice, por tanto, mirad, dice, por vosotros, o miren ustedes, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes, ¿qué dice? Lobos rapaces. Esto no eran Terian, hermano. Esto era gente peligrosa, lobos rapaces, que no perdonarán, ¿qué dice? Al rebaño. Y de ustedes mismos, dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas
para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, velen, manténganse alerta. Acuérdense que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces miren, dice la iglesia, está hablando de un legado de protección y cuidado hacia la iglesia del Señor. Dile que está al lado tuyo, protejamos la iglesia del Señor. Protejamos, esta es tu iglesia, esta es tu comunidad, son tus hermanos y tus hermanas, son tus pastores, son tus líderes, protégelos, cuídalos. ¿De qué? De los lobos rapaces. Si nosotros vamos a Mateo 7, por favor, Mateo 7:15, el Señor Jesús nos dice también quiénes son los lobos rapaces. Guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas, de corderitos, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿quiénes son los lobos rapaces? Los falsos profetas. Y nosotros ya habíamos visto en Hechos algunos falsos profetas. ¿Se acuerdan de alguno? De Bar Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué más? Había otro más. Demas, ¿no? Demas, algo. Había otro ya. Estudienlo, hermano, estamos estudiando Hechos. No se les olvide esas personas. Bueno, sí, olvídalo si quieres, ya, no importa, ¿no? Acuérdate más del evangelio mismo puro. Dice, cuídense de los lobos rapaces, que son los falsos profetas. Porque ya hubo. Y dice, estos que dice, saldrán, dice, vendrán, dice y saldrán. Dice, vendrán de afuera. Vendrán de afuera. Históricamente, estos lobos rapaces dicen que eran los judaizantes. Personas que pervertían y cambiaban el evangelio a su conveniencia o bajo su propia doctrina. Dice, cuídate de estas personas que vienen de afuera. Y algo que creo que ha sido muy doloroso decir al apóstol Pablo fue también, cuídate de los lobos rapaces que van a salir de adentro de la iglesia. Qué peligroso es eso, ¿verdad? Y creo que ha sido algo de lo más doloroso. Pero Pablo no solamente dice, cuídate, cuida en la iglesia, cuídate de esto, sino que también nos da la clave para poder identificarlos. ¿Lo leemos? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron con lo que hemos leído? En el 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Cuál es su característica? No perdonarán al rebaño. No perdonan. Estos lobos rapaces son los que no tienen amor y pasión por las almas como lo tuvo de repente Pablo o los hermanos que amaban la iglesia y al Señor. No tienen amor por las almas. Ellos son los que ven a los hermanos y a la congregación como un beneficio que sacar. Algo tengo que sacar de acá. Lo ven así, lo suelen ver así. El apóstol Pablo, en versículos más adelante, 33-35, les dice, yo no he codiciado nada de ustedes, dice el apóstol. Ni oro ni plata. Todo lo que yo he tenido, lo he ganado trabajando. Yo no les he pedido. Él recibía y aceptaba las ofrendas muchas veces, sí. ¿Por qué? Porque era el corazón dador de un corazón generoso que se extendía para hacer la obra. Y él reconocía el corazón generoso de las personas. Pero que exigía a los hermanos, no. Yo no dice, oro y plata de ustedes no he codiciado nunca. Yo he trabajado para lo que he tenido. Es más, de lo que he trabajado he ayudado a los necesitados, a los pobres, a las viudas. Lo he hecho. Otra característica de los lobos rapaces, en el 30 dice, vosotros mismos se levantarán hombres que hablen, ¿qué dice? Cosas perversas. Entonces identificamos como son gente que no tiene amor por las almas, no tiene amor por la obra, no tiene amor por los demás y empiezan a hablar cosas perversas. Identificamos a los lobos rapaces, ¿verdad? Ahora no vayas a vivir psicoseado. ¿Mi hermano será lobo rapaz? No es psicoseado. Vive confiando, dándoles palabras de aliento, de ánimo, una palabra y un abrazo al corazón. Eso lo va a encaminar al propósito. Dice, hablarán cosas perversas. ¿Quién es un perverso, hermano? La Biblia dice, o el diccionario bíblico que he buscado, dice que es alguien que tuerce o distorsiona las cosas. Un perverso es eso, que tuerce o distorsiona las cosas. Entonces un lobo rapaz, en primera instancia,
no se va a presentar como alguien que vaya en contra del Evangelio, sino que te va a decir, sí, yo creo en el Evangelio, pero has visto que, mira, es que esto no es así como te han predicado, sino que, mira, esto es así, ¿ya? Y empieza a distorsionar las cosas. Y nosotros, que somos sabios y tenemos al Espíritu Santo, toda enseñanza lo ponemos a la luz de la palabra. Y pedimos dirección al Espíritu Santo para que se encargue de confirmar la palabra del Señor que siempre oímos. Les estaba hablando el otro día, ayer, ¿no? A los jóvenes, algunos jóvenes afuera, y les decía, un día, creo que te ayudaron, ¿no? Los mormones. Y dijeron, vamos a venir, hermano. Y vinieron. Y mi papá no los quería atender. Te delato, pa. Entonces me dijo, atiéndelos tú. Entonces salgo yo. Y a propósito, yo salgo con una Biblia grande de estudio Thompson. Con estuche todavía. Con estuche todavía, se veía más gigante. Esto era la tapa, así todo esto, ¿no? Y me empezaron a hablar algunas cosas y yo les dije, sí, ¿no? Entre de otras cosas yo les dije, lo que sucede es que muchas de estas personas, dicen, Dios va a levantar solamente a un líder que dirija a toda la iglesia, a todos los fieles, y ponen su nombre, ¿no? Al nombre de su pastor o líder encargado. Y yo les dije, creo que te estás equivocando, hermano, porque mira, entre todas las cosas que le dije algo, él levantó pastores, evangelistas, apóstoles y profetas y maestros para la obra del ministerio, le digo. Eso lo puedes buscar, le digo, en tal, ¿no? Y abro mi Biblia, lo puedes buscar, le digo. Sí, y ellos se quedaron un poco en shock porque estas cosas no estaban en su Biblia. Entonces, yo le dije, qué raro, hermano, le digo que no esté, ¿no? O te estarán ocultando algo, o no sé, sembrando la duda, ¿no? Entonces le dije, ya, mira, está bien, busca tal pasaje, y el Espíritu Santo, quien vendrá en su nombre, Él nos guiará a toda la verdad. ¿Quién más que el Espíritu Santo que te guía a la verdad? Busca el Evangelio, Juan. Y no estaba en su Biblia, hermano. Y había ahí un norteamericano que estaba muy concentrado en las cosas que yo estaba diciendo. Y como van de dos, la otra persona era un peruano, que él estaba muy reacio a las cosas de Dios. Entonces él, como ya no tenía el gringo el argumento para refutar lo que se le estaba diciendo, me dijo, si no aceptas al pastor, te vas a ir al infierno. Me condenó, hermano. Y yo dije, no me acuerdo qué le dije ya, pero le dije, desvié la mirada del hermano, del peruano, y le dije, hermano, yo sé que así a ti se te nota que estás en busca de conocer la verdad. Y se nota cuando alguien tiene ese deseo de querer servir a su Señor, ¿sí o no? Se nota, eso se ve, se percibe. Y él se notaba que quería conocer más de Dios, pero creo que no estaba en el lugar correcto. Y le dije, está bien, si no me quieres creer a mí, no me creas, pero busca la verdad. Y en tu tiempo de oración, pídele al Señor que te conozca, que te ayude a conocer la verdad. Y se quedaba como que comparaba las dos versiones y decía, su cara de confusión, hermanos, era lo máximo. Pero se fueron. Al menos dejamos la palabra ahí. ¿Y por qué les estaba contando esto? A veces hay personas rapaces, lobos rapaces, que van a querer venir y distorsionar aquello. Yo te hablé un caso de repente de una religión, ¿no? Pero a veces dice acá el apóstol Pablo que pueden venir de afuera, pero también pueden venir de adentro. Y nos da las claves para poder identificar a estas personas. Nos da las claves para poder identificar. Gálatas 1, 6, 7. El apóstol Pablo, muy sabiamente, nos dice lo siguiente en Gálatas 1. Uy, un sapo creo que hay, hermano, entrado. 1, 6, 7. ¿Qué nos dice? Estoy maravillado de que tan pronto les hayan desalejado del que los llamó. Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, sorprendido por lo que había sucedido. Dice el que los llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué dice? Un evangelio diferente. Se sorprende Pablo y dijimos, la pasión que tenía Pablo era de que se predique el evangelio, que la iglesia sea edificada, y estas cosas realmente lo maravillaban en el sentido de que lo sorprendían y le causaban hasta cierto
así como que enojo. Estoy, dice, horrorizado, dice acá la Nueva Traducción Viviente, de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quienes lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo, dice, un evangelio diferente, que aparenta ser, que dice, la buena noticia. 7. Pero no lo es, dice, no lo es en absoluto. Están siendo, ¿qué dice? Engañados por los que a propósito, ¿qué dice? Distorsionan la verdad acerca de Cristo. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes están siendo engañados por gente perversa, distorsionadores de la verdad. Entonces él deja un legado. ¿Cuál era el legado? Sigue fiel a la doctrina de Cristo. Sigue fiel a la doctrina que has aprendido. Persevera en ello. La última parte, hermanos, para terminar. Esto lo voy a leer. ¿Y qué tal si nos ponemos de pie, iglesia? (32, 38). (32, 38). ¿No se ve? Y ahora, hermanos, los encomiendo, dice, a Dios. Él ya se iba. Sabía que iban a entrar. Él dice, hermanos, lo que puedo hacer ahora es entregarles al Señor vivo. Dejar que Él haga la obra, que Él los guíe, que Él los dirija. Yo estuve aquí, los estuve haciendo durante un periodo largo de 3 años, pero es momento de que ahora ustedes sigan y continúen la obra. Ya les he dejado un legado que continuar. Sigan, perseveren en estas cosas. Su humildad y su servicio, que sea visible. Que su perseverancia no decaiga ante las cosas que les toca afrontar. Sigan perseverando. Cuiden la doctrina, amen la iglesia, tengan pasión por las almas. Wow. Y ahora dice, les encomiendo al Señor. Y a la palabra de su gracia, que tiene poder, que dice, para sobreedificaros y darles herencia con todo